Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es conversión de elementos pasivos a impedancias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajemos con corriente alterna, esto sí es muy importante, que esta conversión solo se puede hacer, solo es posible para corriente alterna, para AC, no para DC. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente sinusoidal de 60 voltios y no, perdón, vamos a poner en vez de 60 110 voltios. Esta es una fuente sinusoidal y vamos a poner que es de frecuencia de 60 Hz. Imaginamos que tenemos un capacitor de 6 faradios, un inductor de 0.9 henrys y un resistor de 40 ohmios. Y que nos preguntan cuál es la inductancia total del circuito. Entonces, lo que tenemos que saber para pasar estos elementos a, perdón, ¿cuál es la impedancia total? Para lograr determinar cuál es la impedancia total de un circuito, lo que tenemos que conocer primero es la gráfica de las impedancias, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 4 cuadrantes. Este va a ser la parte imaginaria y esta va a ser la parte real, ¿verdad? Entonces, la parte positiva de los números imaginarios va a representar los inductores y la parte negativa va a representar los capacitores, ¿verdad? Entonces, y la parte real, van a ser los resistores. Aquí vamos a poder convertir a impedancias. Si son inductores, nuestra ecuación va a ser XL, va a ser igual a J omega por su inductancia. Y si es la inductancia de un capacitor, va a ser XC, es igual a 1 partido J omega y su capacitancia. Entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a pasar este primero. Bueno, entonces para resolver este ejemplo, primero tenemos que saber cómo encontrar omega, ¿verdad? Omega, que es este de acá. Porque la J ya sabemos que es un número imaginario, que es raíz de menos 1. Entonces ya sabemos que J es raíz de menos 1. Y omega va a ser 2pi por la frecuencia. Entonces en este caso tenemos una frecuencia de 60 Hz y vamos a encontrar omega, que es 2pi por 60 Hz. Entonces omega va a tener un valor de 2pi por 60, 120 pi. Entonces, simplemente para encontrar la impedancia
del inductor, vamos a sustituir el 120 pi y lo multiplicamos por la inductancia. Recordemos siempre que esta es la parte imaginaria de Z. Vamos a llamar Z como la inductancia. Esta es la parte real de Z. Entonces, por ejemplo, para el inductor tenemos que XL, que es la impedancia del inductor, va a ser J, que es raíz de menos 1, porque es un número complejo. Siempre recordemos que las impedancias van a estar formadas por un número real. O sea, este número está formado por una parte real más una parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, la impedancia del inductor vamos a determinar la J, omega, que va a ser 120 pi, y luego la inductancia, que va a ser 0.9 henrys. Vamos a tener una inductancia de J 108 pi ohmios, pero como nosotros no estamos muy acostumbrados a ver el pi en impedancias, simplemente vamos a pasar el valor de pi y vamos a tener que la impedancia del inductor ZL va a ser 339.29 J. Entonces, ahora vamos a encontrar la impedancia del capacitor. Para eso tenemos que usar esta ecuación que está aquí abajo y hacemos impedancia del capacitor es igual a 1 partido J. Tenemos acá omega, pero lo sustituimos por 120 pi, y la capacitancia, que es 6 faradios, que puse como ejemplo una capacitancia muy alta. Entonces vamos a ver cuánto nos sale y nos va a dar una inductancia muy pequeña de menos 4.42 menos J, 4.42 por 10 a la menos 4 ohmios. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a calcular un valor más realista, por ejemplo, en vez de 6 faradios, nosotros fuéramos a calcular 10 milifaradios, entonces ya la cosa cambia y el valor no sería tan pequeño. Simplemente sustituimos acá y ponemos 10 por 10 a la menos 3 y vamos a ver cuál es el valor. Entonces hacemos 1 dividido 120 pi por 0.01 y eso nos va a dar menos 0.26 menos J, 0.26 ohmios. Y ya para sumar, simplemente para sumar todas las impedancias, bueno, nos falta el resistor, pero simplemente el resistor, como tiene parte real, simplemente se va a pasar a Z del resistor, que va a ser 40 ohmios más 0i, 0j, que va a ser su parte imaginaria. Entonces, para sumar la impedancia total, tenemos que sumar la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor más la impedancia del resistor, y esto vamos a hacerlo así:
Vamos a sumar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces tenemos que va a ser 0 más J 339.29 ohmios. Esa es la impedancia del inductor más la impedancia del capacitor, que es 0 menos J 0.26 ohmios, más parte real del resistor, que es 40 ohmios, más J0. Entonces vamos a tener un total de Z total va a ser igual a 40 ohmios más J 339.03 ohmios. Si te gustó el video, suscríbete en el botón de en medio, dale like y compártelo.